Ongi etorri, bienvenidos a todos a Desayunos Horizontes. En la selección de Horizontes Latinos hoy una película peruana, Magallanes, de Salvador del Solar. Está con nosotros su director y el equipo de la película, el actor Cristian Meyer y el productor Miguel Valladares. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, esta película, Magallanes, película peruana, es una coproducción, pero hay que decir primero que viene de Cine en Construcción, esta magnífica cantera que han creado los festivales de San Sebastián y de Toulouse. Así es. El año pasado, justo lo decíamos ayer, que fue la primera proyección, hace poco más de un año, celebrábamos con el equipo el hecho de haber sido seleccionados entre los 6 largometrajes de En Construcción, y poco después tuvimos la suerte de celebrar haber ganado el premio de construcción y terminar la postproducción de la película en Madrid durante el año, y ahora ha sido una alegría muy especial poder mostrarla y traerla de vuelta a San Sebastián. Cuando presentasteis esta película en Cine en Construcción, la versión estaba ya muy acabada, porque yo sé que se presentan a menudo películas inacabadas en ese concurso. Teníamos una sensación, daba una sensación de estar cercana al corte final. Sin embargo, tuvimos 2 cortes más luego de presentarla en Cine en Construcción. No teníamos, por supuesto, el trabajo de colorización todavía, y todavía no teníamos la música, pero digamos, a nivel de fondo, de historia, tuvimos algunos cambios importantes, sobre todo en el principio y en el final de la película. Miguel, esos encuentros de Cine en Construcción son importantes para poder finalizar el proyecto. Sí, sobre todo porque nos encontrábamos con 6 películas súper poderosas de Latinoamérica y fue un gran aporte porque justamente nos faltaba esa etapa final para poder finalizar la película, y Cine en Construcción nos lo pudo brindar con todas estas grandes empresas y pudimos sacar adelante y finalizar el proyecto, ¿no? Salvador, bueno, este es un primer largometraje tuyo, pero hay que decir que tienes una trayectoria importante en el mundo del cine en Perú como actor de cine, teatro y televisión. Es decir, no eres un novicio, no eres un joven realizador. Así es. En todo caso, no tan joven realizador, aunque sea la primera vez que me pongo detrás de las cámaras para hacer un largometraje. Me sentía apoyado no solo por la experiencia delante de cámaras de más de 20 años, pero sobre todo por un gran equipo que conformamos. No solo por el elenco y la confianza que nos teníamos, un elenco que además, por un lado, responde a la coproducción, que es una coproducción con Colombia, con Argentina, finalmente también con España, consecuencia del premio en construcción, y que sin embargo además tiene un protagonista mexicano, como es el gran Damián Alcázar, aunque no fuera México parte de la coproducción. De todas formas me sentía un poco intimidado porque por más atención que uno pueda prestar a la experiencia de un rodaje delante de las cámaras, otra es la tarea de tratar de contar la historia de un modo determinado y de ver cómo poner la cámara, cómo moverla y cómo sacarle el jugo a la esencia de cada escena y el guión total, ¿no? ¿Cómo procediste a ese casting precisamente? Tenemos con nosotros a Cristian Meyer, pero efectivamente has citado al protagonista, que es un actor mexicano muy conocido, lleva una larga trayectoria, desde las películas de Ripstein, cuando La mujer del puerto y miles de otras. Y bueno, tienes a Federico Lupi también, que es un monumento del cine argentino. Bueno, entonces, ¿cómo has procedido a ese casting? Y también, Cristian. El primer actor a quien yo acudí a decirle que quería que hiciera el papel fue Cristian. Lo tuve en mente desde muy, muy temprano, quería que él fuera el abogado. Y luego lo que pasaba con Miguel, las conversaciones que teníamos cuando pensábamos en el posible elenco, decíamos 2 nombres como referencias, porque son unas referencias del cine iberoamericano. Necesitamos a alguien como Damián Alcázar para el protagonista y a alguien como Federico Lupi para el coronel. Y luego tuvimos la suerte de que ambos estuvieran en la película, pero pensábamos en esos términos y teníamos muy en mente también a nuestra gran Magali Solier, la actriz peruana conocida ya por las películas de Claudia. Absolutamente. Así que había una prefiguración del casting y bueno, Cristian quizás puede comentar un poco más de ¿Cómo ha sido tu experiencia? Mira, para comenzar, esto es un proyecto que Salvador comenzó hace 9 años y al año más o menos, al año 5, que fue cuando tuvo el primer borrador del guión, me lo hace llegar para que lo lea. Yo sabía que venía escribiéndolo, me lo hace llegar y lo leo y me encantó, pero no me lo hace leer con ningún tipo de
propuesta, simplemente como una opinión. Lo leí, a los pocos días nos juntamos a comentarlo, y ahí es que me dice, ¿te diste cuenta que había un papel de un abogado dentro del guión? Y le dije, sí, bueno, adivina quién lo va a hacer. Dije, no sé quién lo va a hacer, lo vas a hacer tú. Entonces, a partir de ahí, yo me empecé a involucrar en el proyecto, y luego empezó a decirme que tenían pensado a Damián y a Federico Lupi como mi padre y a Magali, ¿no? Pero ha sido un proceso bastante largo. Bueno, el tema de la película, no hemos dicho todavía, pero es los crímenes de la guerra sucia en Perú, la violación de una joven india por un coronel y una tentativa de chantaje que va a intentar un milico que había sido ayuda de campo de este coronel. Esta es la trama un poco policíaca que has montado, ¿no? Pero el tema de la película es sobre todo la recuperación de esa memoria histórica sobre los crímenes de guerra cometidos. Exacto. A partir de un punto en el desarrollo de la historia comenzó a quedar claro de que podíamos utilizar una trama de manera un poquito instrumental. Preguntaban ayer, luego de la primera proyección, si había habido algún tipo de censura o intento de censura en el Perú respecto a un tema tan delicado como este, y creo que sí, ha habido la peor de las censuras, que es la autocensura. La censura donde a nadie le prohíbe a uno hablar del tema, sino que nadie lo quiere tocar. Para tocar un tema utilizamos una trama que diera esta sensación de película policial, de que esto va de un chantaje, esto va de un secuestro, para que luego aflorara este tema que mencionas tú, que era la historia profunda que venía detrás. Y creo que se trata de mostrar diferentes maneras de enfrentar la memoria dolorosa de una historia todavía reciente. El personaje de Cristian es el que representa aquel no tocado en principio por la violencia. El personaje de Federico Lupi es este hombre que aparentemente ya no tiene ni siquiera capacidad de recordarla, probablemente si tuviera alguna no tiene voluntad de recordarla. El de Magali Solier es un personaje que preferiría olvidar. El personaje de Bruno Dar, el gran actor peruano que hace de Milton, es un tipo que quisiera volver a la guerra, que siente que la guerra fue el mejor momento de su vida. Y el personaje de Damián es el que quisiera de verdad encontrar una redención, no puede seguir viviendo con la memoria de lo que hizo. Son diferentes maneras de acercarse a la memoria. ¿Y el punto de vista del autor, cuál es? Ni olvido ni perdón, como dicen las... Mira, en un punto yo tuve que admitir que yo tenía la intención como guionista y director de que hubiera perdón hacia el final de la película. Y luego los propios personajes, lo que veíamos avanzando, nos dijeron con claridad, no estamos listos para perdonar. Por eso el personaje de Magali Solier al final dice, cuando Magallanes le ofrece sus disculpas, no vamos a revelar. No quiero adelantar, pero lo que le dice es, haz como el coronel. Ya quien vea la película sabrá lo que significa haz como el coronel. Pero creo que estamos en un punto cercano en el que nos acercamos, aunque sea a ver esto. Quizá no estamos listos todavía para el perdón, pero creo que la película apunta a una dirección que es el principio de una sanación. Cristian, ¿cómo ves tú tu personaje precisamente, que es el representante de la clase dirigente y el hijo de este militar, aunque él no ha participado en esos horrores? Mira, él es finalmente alguien que creció totalmente ajeno a la guerra. Es un tipo que creció de una manera muy acomodada en la ciudad, mientras su padre era, entre comillas, un héroe de guerra peleando contra los terroristas hace 20 o 25 años. Y cuando a una edad madura, y habiéndose convertido en una persona que se maneja en altas esferas de la sociedad, de la política, finalmente la historia lo alcanza. Lo que él nunca quiso ver, lo que él siempre evitó, tratando de no tocar eso, finalmente le toca la puerta, ¿no? Y se convierte en una víctima más de las atrocidades que se hicieron hace 25 años atrás. Así que el tipo pasa por esta cantidad de emociones y comienza como un hombre muy poderoso y termina de otra manera, totalmente roto. Y es un poco eso de lo que hablábamos, que no importa dónde estemos o qué es lo que hagamos, la historia en algún momento nos va a tocar la puerta. Y no hay que negarla, y simplemente yo creo que al final todos somos hijos de la misma historia, ¿no? Sin revelar el final, insisto, pero hay una escena muy fuerte que es con Magali Solier hablando en quechua y habéis optado deliberadamente por no subtitularla. ¿Puedes explicar un poquito el porqué?
Sí, esa decisión la tomamos desde muy temprano. De hecho, el año pasado, en el marco del cine en construcción, el corte lo presentamos también con esa decisión, fue motivo de un poco de debate y creemos que es importante. Nuestra protagonista habla en quechua, las personas que no hablamos quechua no entendemos lo que dice, aunque entendemos qué le está sucediendo, y sentíamos que la escena de verdad, la escena va de la incomprensión, de esa distancia que todavía hay entre peruanos que no hemos sabido, no hemos querido, no nos hemos preocupado por acortar. Subtitular la escena hubiera sido como construir un puente que los peruanos no hemos construido todavía, y pensamos que la mejor manera de mostrarla y de no traicionar la escena era mantenerla sin subtítulos. Es decir, que esta pregunta es un poco a los tres, pero la fractura social y étnica, podemos decir, entre el Perú que habla quechua y el Perú que habla español, el Perú blanco y el Perú indígena, sigue existiendo hoy de manera muy fuerte. Sí, es abismal. Para que tengas una idea, yo no sé, la escena de Magali puntualmente es conmigo, yo no sé qué es lo que dice. Entendí su sentimiento. Cuando hicimos la escena, mientras ella hablaba, yo no podía dejar de emocionarme y de sentirme tocado por la actitud, por sus sentimientos, pero puntualmente yo te voy a decir que yo no sé qué cosa es lo que ella me está diciendo. Entiendo un poco, pero textualmente no sé qué es lo que dice, pero creo que de eso se trata un poco, ¿no? Sí. El cine de denuncia es importante y esta película denuncia unos hechos muy graves, pero uno se pregunta, viendo cuántas películas hay sobre el tema, tú mismo has citado a Magalí Solier, La teta asustada de Claudia Llosa evocaba un tema parecido. Bueno, sirve de algo porque parece ser que en Perú no ha habido ningún proceso contra los responsables de estos crímenes. Y tu película es también una película sobre la impunidad, finalmente. Así es, no solo a nivel metafórico, sino, como lo dices, a nivel estadístico, a pesar de que tenemos ya el informe final de la Comisión de la Verdad, cumplió 12 años, hasta ahora no hay una sola persona procesada por estos hechos. Este tipo de violencia en la historia de las sociedades es evidentemente muy difícil de procesar. Creo que estamos avanzando en esa dirección. Creo que es importante seguir revisando el tema. Magallanes se ha sumado a películas recientes como NN, como La teta asustada, como una serie de películas. El año pasado tuvimos una obra de teatro que estuvo al punto de ser considerada de apología de Sendero Luminoso, cuando lo único que hacía era revisar el tema, que se llama La cautiva. Hay recientes libros de literatura, libros académicos. Estamos como volviendo al tema y creo que es importante. Cristian lo decía hace un minuto. La historia va a volver sobre nosotros de una manera o de otra. Mejor que nos tome de cara, que nos agarre de espaldas, ¿no? ¿Y cuál es el momento actual del cine peruano? Bueno, conseguimos ver una decena de películas entre documentales y ficciones al año, más o menos, de cine peruano actualmente. Sí, no, ha crecido mucho el cine ahora en estos últimos años, sobre todo en los últimos 5 años. Antes se producían entre 5 o 6 películas financiadas por el Ministerio de Cultura, pero ahora este año vamos a llegar casi a las 30 películas estrenadas este año, y el próximo quizás podemos llegar como los 35 o 40 películas que ya están, digamos, en el competitive. Eso quiere decir que sí está habiendo una evolución, un crecimiento del cine peruano, no solo a nivel comercial, sino películas que nos están representando como país, muchas películas que están llegando a grandes festivales y que nos enorgullece muchísimo, y yo creo que sí hay un crecimiento real, ¿no? Salvador, ¿qué proyectos tienes ahora después de esto? Bueno, de cine, de director, porque me imagino que sigues tus actividades un poco sí, alrededor. Yo no he abandonado mi carrera como actor. Yo ahora regreso a Lima a trabajar en una serie. Hay 2 proyectos de cine en Colombia, que es donde vengo viviendo casi 10 años, que estamos a la espera de confirmación de fechas, y estamos comenzando a tener nuestras conversaciones, avanzando lo que espero sea el segundo proyecto en el que volvamos a trabajar juntos, un proyecto en el que quisiera volver a trabajar como guionista y director, y que ojalá no me tome los 9 años que me tomó Magallanes, sino una fracción. ¿Tienes tema de película ya? El tema. Tengo un tema. ¿Se puede decir o no? Tiene que ver con otra parte de la experiencia.
los 20 años después de esta violencia reciente a la que se refiere Magallanes han sido 20 años de un crecimiento económico enorme. El Perú ha sido durante mucho tiempo la estrella del crecimiento latinoamericano y eso ha traído un bienestar material importantísimo, no solo para las clases más acomodadas, sino también para un importante sector que ha abandonado la pobreza, para una clase media que se ha consolidado. Sin embargo, hay también el comienzo de una experiencia de descubrir que la promesa material tiene mucho de vacío y mucho de falsedad, ¿no? La felicidad no necesariamente viene con lo material y creo que es una experiencia que está sucediendo todavía en el momento y que puede ser muy interesante retratar en una película. Os deseamos mucha suerte, cerramos así. Vayan a ver Magallanes, película peruana de Salvador del Solar en Horizontes Latinos. Vamos a ver un extracto de la película. ¿Tú te acuerdas de Selena? La chica del coronel. ¡Que miran! La ñusta, le decía. Hoy la vi. Necesito terminar de pagar mi local y me lo quieren quitar. Tú tienes que venir todos los meses y pagarme puntual. Y si te atrasas, tienes que pagar más. Ábreme esa puerta, carajo. Ya le dije, aquí nada de valor hay. ¿Qué está pasando con la señorita? ¿Necesita ayuda? Pero tú estás chiflado. Ese hombre anda con políticos. Es un abogado importante. Tranquila, todo va a salir bien. Nosotros tenemos el control. Tenemos sobres preparados para la prensa y la televisión con la foto de su padre y mi sobrina. Si no nos entrega mañana los 30.000 soles, aténgase a las consecuencias. Él es el mayor Medina, de la División de Extorsiones. La familia de esta cojuda me está pidiendo plata a cambio de que esta mierda no se haga pública. ¡En una moto! ¡Ganen una moto! ¿Vas a volver a invitar? ¿A ti qué chucha te importa? Yo no puedo aparecer en la comandancia con las manos vacías. Déjame ayudarte. Tú no tienes ni mierda, huevo. No tienes nada. Este huevón va a terminar pagando. Yo lo conozco. Dile al huevón de Ferrada que te dé la puta plata porque yo lo digo y ya.